Ahora vamos a ver lo que van a ser las vías espermáticas. Referente a las vías espermáticas como tal, recordemos que su función era como tal transportar el líquido o el semen como tal de la parte interna al exterior, en este caso a través de la uretra, exteriormente. Entonces, eso tiene un proceso desde los testículos como tal, va a tener un recorrido. Entonces, lo más próximo que nosotros podríamos tener esto es como el caño como tal de la casa, ¿no? Entonces, sabemos de que para que nosotros fluya agua, hay una fuente principal de donde se contiene o donde está almacenada el agua, y esta agua pasa por ciertos conductos o tubos hasta llegar al caño o al grifo, donde nosotros abrimos y podemos consumir agua como tal. En este caso, eso es lo que nosotros podemos entender por vías o ductos, entonces, o conductos. En este caso, para ser más específicos, es algo similar. Lo que quiero que se entienda es la idea. Entonces, como manera de introducción, vamos a saber que esta van a ser cierto de conductos que van a llegar a transformar todo lo que va a ser el espermatozoide, que van a estar dentro de lo que va a ser los testículos como tal, en la bolsa escrotal, y estas van a llegar a que pasen o hasta que lleguen a la uretra para su expulsión como tal. Entonces, la particularidad de esto va a ser que va a estar directamente relacionada con la maduración y el almacenamiento de la expulsión como tal de lo que va a ser del esperma. Ahora, ¿por cuáles van a estar conformado esto? Esto es lo que más nos importa a nosotros. Primero va a estar por el túbulo seminífero. Entonces vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver. Primero vamos a encontrar lo que va a ser el tubo seminífero. Ahora, segundo, nosotros que vamos a encontrar el mismo ducto como tal va a ser la red testicular. Posterior a la red testicular también vamos a ver lo que va a ser los conductillos eferentes de los testículos. Ahora, recalcando esta parte, nosotros tenemos que saber que hay una diferencia con los conductos eferentes y deferentes. Ahorita lo vamos a ver. Tenemos el conductillo eferente, luego vamos a tener lo que va a ser el epididimo. Después del epididimo vamos a tener lo que van a ser los conductos deferentes. Conductos deferentes. Después de los conductos deferentes vamos a ver lo que va a ser la vesícula seminal. Y por último, lo que va a ser el 7, después de la vesícula seminal, vamos a ver los conductos eyaculadores. Entonces, estas son las vías espermáticas como tal. Ahora, ¿cómo relacionamos con lo anterior? ¿Se acuerdan que las capas del escroto eran 7? Entonces, en este caso, referente a las vías espermáticas, también nos encontramos 7. Ahora vamos a explicar uno a uno a qué es lo que nosotros nos referimos directamente con esto. Al nosotros hablar de la primera porción, que van a ser los túbulos seminíferos, vamos a saber que esta va a estar ubicada dentro de los lobulillos testiculares. En este caso voy a mostrar una imagen para que se pueda ver un poco mejor. Para que se entienda mejor, hemos vuelto a graficar otra imagen referente a lo que va a ser el testículo en la parte interna, y también quiero que se visualice esta imagen de aquí directamente. Esta de aquí. Como podemos ver, esta es la imagen que estamos tratando de proyectar en la siguiente, pero esta va a ser la base de la cual nosotros vamos a llegar ahorita a explicar para que se entienda principalmente. De igual manera lo podemos encontrar en el libro de Nether. Vamos a estar viendo en la página S498 de la 9ª edición. Ahora, tomando esto en consideración, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver ¿qué nos dice la bibliografía? Que los túbulos seminíferos, nomás primero. Los túbulos seminíferos como tal nos dice que estas van a estar directamente dentro de los lobulillos testiculares. Entonces, ¿cuáles van a ser los lobulillos testiculares? Van a ser estos de aquí. ¿Se acuerdan de la primera parte cuando nosotros avanzamos riñón?
Básicamente estamos hablando algo similar, no es lo mismo, pero es algo similar, para que nos demos la idea. Entonces, dentro de esto vamos a encontrar nosotros lo que van a ser los lobulillos testiculares. Van a estar ubicados dentro de los mismos, los túbulos seminíferos. Ahora, la cantidad va a ser de 1 a 3, como tal. Aquí está. Ahora, también vamos a tener la red testicular, ya que esta sería la segunda posición, la red testicular. ¿A qué se refiere la red testicular como tal? Nosotros al hablar de red testicular vamos a ver lo siguiente, que su función de esta forma va a ser que del mediastino testicular. Entonces va a llegar a conducir los espermatozoides desde los lóbulos seminíferos hacia los conductos eferentes como tal. Y el aspecto va a ser una red pequeña de cordones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos decir ahorita? La red que nosotros nos referimos va a ser directamente esta de aquí, los conductos eferentes. A ver. Red testicular. Entonces nos estamos basando principalmente a esta porción de aquí. Esta es la porción que nos estamos basando. Entonces esto nos dice a nosotros que va a estar situado en el mediastino testicular y la función va a ser reconducir los espermatozoides desde los túbulos seminíferos, que son esta porción de aquí, hacia el conducto eferente. Estamos hablando de esta porción de aquí, que justamente lo vamos a ver ahora. De frente, la porción de aquí. Ya. Pero vayamos por partes. Vayámonos primero a lo que nos dice los conductos eferentes. Que los conductos eferentes van a ser los de aquí, estos de aquí. Entonces estamos hablando de esta porción. Entonces, estamos viendo lo siguiente. Por la parte de aquí van a ser los túbulos seminíferos. También vamos a ver la porción de aquí, que es como una especie de panal, que esta va a ser como tal la red testicular. Y también vamos a ver esta parte de aquí, que van a ser los conductos eferentes. Ahora, si nosotros estamos hablando de los conductos eferentes como tal, y en esa porción ya nosotros tendríamos que estar hablando de que este va a estar más o menos entre 10 a 20, incluso conductillos como tal, eferentes de los testículos. Y la función va a ser trasladar lo que va a ser el esperma de la red testicular del epidídimo al epidídimo. Ahora, el epidídimo como tal. Nosotros, por ejemplo, hasta este momento estamos viendo toda la función como tal. Ahora, esta porción de aquí, esta porción, se va a llamar lo que va a ser el epidídimo. Y esta porción va a ser incluso la parte posterior. Este es el epidídimo. Esta va a llegar a cubrir. En esta ocasión, el gráfico está un poco más elevado, lo que van a ser los conductos eferentes, pero simplemente era para diferenciar. Entonces, el epidídimo como tal, vamos a saber que este va a llegar a tener como tal una cabeza, que sería la porción de aquí, un cuerpo, y de igual manera va a llegar a tener una cola. Entonces, esas son las porciones como tal del epidídimo: una cabeza, un cuerpo y por último una cola. Entonces, si nosotros estamos entendiendo esto como tal, vamos a saber que el epidídimo va a estar directamente situado o endosado en el borde posterior del testículo, más o menos como se visualiza en la imagen de aquí. Y esta nos va a llegar a decir de que más o menos mide de 5 a 6 centímetros de largo, pero el conducto enrollado puede medir hasta 6 metros desenrollado. Entonces estamos hablando que es amplio, es largo, es grande. Ahora, sabemos también de igual manera, como les he dicho, cabeza, cuerpo y cola. Ahora, ¿qué nosotros podríamos tener en situación de esto? Que estos van a recibir, la parte de la cabeza van a recibir lo que van a ser los conductos eferentes. Los conductos eferentes de la red testicular. Entonces es más o menos como un canal, ¿no? Como les he mencionado. Entonces, ¿qué recibe la cabeza? Son los conductos eferentes como tal. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? El cuerpo va a ser del conducto epidídimo está muy enrollado. Nos dice que esta porción es la que está más enrollada en la parte del cuerpo. Y también la cola es la continuación para el conducto eferente. Recuerden que les comenté de que hablamos del conducto eferente
el epidídimo como tal estamos viendo con sus porciones, y esta va a dar paso a lo que va a ser el conducto deferente. Ahora, ¿cuál va a ser la función principal de lo que va a ser el epidídimo? Va a ser de la maduración, del almacenamiento y el transporte de los espermatozoides. Entonces, después de la producción, de aquí es donde se va a llegar a almacenar y nutrir o madurar para que luego llegue a pasar a los conductos diferentes y pueda seguir el camino normal. Cuando nosotros hablamos de los conductos diferentes, estamos hablando de la porción continua. Entonces, vemos en imagen de aquí: epidídimo, cuerpo, cabeza, cuerpo, cola, y esta va directamente, va a estar conectado con los conductos deferentes, que estas tienen una forma cilindrada, como un cilindro duro y resistente, con una longitud más o menos de 40 a 45 centímetros. Ahora, va a tener porciones, va a ser una porción epididimal, también va a ser otra porción que va a ser la porción funicular y la inguinal. No se puede visualizar en esta placa, pero como tal es esta porción que sube de aquí, más o menos como una uretra, pero no es solo para que se den de idea. Entonces nos dice que va a tener un conducto epididimar, que este va a estar directamente relacionado con lo que va a ser el epidídimo, justamente por eso tiene el mismo nombre, como manera deductiva. El funicular va a estar directamente con el cordón espermático, en relación con el cordón espermático. Y el inguinal va a ser que esta va a llegar a atravesar el conducto inguinal como tal. También tenemos la zona pélvica, que esta va a llegar hasta la cara posterior de la vejiga. Entonces estamos viendo de que esta tiene bastantes relaciones con otras porciones. Y la función principal de esta va a ser que va a llegar a conducir los espermatozoides directamente hacia las vesículas seminales. Entonces, luego de esto, que estamos hablando de los conductos eferentes, vamos a llegar a las vesículas seminales. En este caso nos referimos principalmente a lo que van a ser. ¿Cuáles? A ver. Pero ¿qué nos dicen en esta porción de las vesículas seminales? Que estas van a tener una característica, que son dos glándulas alargadas. Al ser alargadas, estas glándulas como tal van a ser alargadas y lobulares. Y estas van a llegar a medir entre 5 centímetros más o menos de largo. También tenemos que la situación va a estar entre la vejiga y el recto. Entonces, tenemos a la vejiga por delante y el recto. Entonces, como que pasa por el medio de la misma. Ahí acordemos un poco de lo que va a ser la función o las porciones de lo que va a ser el aparato reproductor femenino. También vamos a tener que su función principal va a ser secretar un líquido viscoso y rico en la fructosa, que va a llegar a nutrir y proteger lo que van a ser los espermatozoides. Las relaciones como tal va a estar directamente en la parte anterior, posterior y la parte medial. Entonces, esto va a estar que en la parte anterior va a estar directamente relacionado con lo que va a ser la vejiga urinaria, la parte posterior al recto, y en la parte medial va a ser los conductos deferentes como tal. Ahora, también vamos a ver los conductos eyaculadores, que sería bueno, dentro de las porciones de la vesícula seminal, los conductos eyaculadores, ya sería la 7. Ahora, referente a esto, vamos a nosotros a ver que va a tener una formación, una longitud y un trayecto, y por último una función. Hablando de la primera, que sería la formación, va a ser de la unión de los conductos como tal. Va a ser los conductos deferentes con el conducto excretor de la vesícula seminal. Su longitud va a ser más o menos de 2 centímetros aproximadamente. Y su trayecto va a ser que esta va a llegar a atravesar la próstata, se abre en el verum montamum, que básicamente es el nombre que tiene, de la uretra prostática, y su función va a ser desembocar el semen en la uretra durante la eyaculación. O sea, va a tener que tener todo este proceso que ya hemos visto a través de los conductos, como lo hemos visto, y esta última que va a llegar a tener tiende a ser mucho más largo, como lo hemos visto, el conducto deferente, y este va a estar directamente con la vesícula seminal, y el conducto eyaculador, que esos van a estar directamente la función de poder secretar todo lo que va a ser esto, que están transportando lo que va a ser espermatozoides, para poder desembocarlo en la uretra para su posterior expulsión a través de la eyaculación. Ahora, hablando nosotros principalmente de lo que va a ser los vasos y nervios.
Vasos y nervios. En los vasos y nervios como tal, nos tenemos que fijar en lo siguiente. La arteria. Primero vamos a tener lo que va a ser la arteria testicular. Arteria testicular. Y conjuntamente de esta arteria testicular también va a estar en el conducto deferente las arterias vestibuloeferenciales, músculo-deferenciales. Y también referente a las venas va a llegar a tener lo que va a ser el plexo pampiniforme, que esto no nos olvidemos, y también las venas testiculares. Referente a lo linfático va a estar directamente relacionado con va a ser los hacia los ganglios lumboaórticos y hacia los ilíacos internos, que de alguna manera esto todavía tiene relación con lo que es el similar como el de la mujer. Y el de los nervios va a ser directamente el plexo espermático, el plexo hipogástrico inferior y también las fibras simpáticas y parasimpáticas relacionadas a las mismas. Entonces, esto sería principalmente referente a lo que estamos viendo de lo que serían las vías espermáticas como tal.